sábado santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y haya mi alma así la paz, y haya mi alma así la paz. Todas sus horas santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios, mi comunión feliz con Dios. Esta delicia semanal es anticipo aquí de Sion, me acerca al trono celestial, al alentar mi devoción, al alentar mi devoción. Todo pesar olvido hoy, dejo también mi afán cruel, del sábado es autor Jesús, rindole entonces culto a él, rindole entonces culto a él. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Salimos en vivo en estos momentos a través de nuestras tres plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Me da mucho gusto nuevamente de poder reencontrarme con cada uno de ustedes a través de esta programación. Quiero desearles por anticipado un feliz y bendecido día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este importante estudio que vamos a abordar en esta hora, voy a pedir la bendición del Señor, por supuesto, a través de una palabra de oración. Acompáñenme, por favor, y oremos juntos. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Padre Celestial porque nos ha permitido llegar hasta este día viernes, día de preparación para su santo día de reposo. Gracias Señor por habernos cuidado durante todo el transcurso de esta semana laboral. Gracias por habernos dado la vida y la salud. Y gracias porque nos da la gran bendición de poder estudiar juntos su palabra. Pido una bendición por este mensaje de hoy, por este estudio de hoy, que el Espíritu de Dios nos abra nuestro entendimiento para poder entenderlo, para poder comprenderlo y para poder, Señor, compartirlo con otras personas que no lo conocen. Bendiga este mensaje, Señor, y que pueda cumplir el mandato de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, de que este evangelio sería predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos. Pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio, porque gracias al Espíritu Santo es que nosotros podemos entender su palabra. Nos da sabiduría, nos da entendimiento. Abra nuestra mente, abra nuestro corazón, Señor, para recibir esta bendita palabra y podamos comprenderla. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos estas bendiciones. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí reunidos. Les quiero agradecer una vez más por su fiel sintonía. Gracias por tener la oportunidad de conectarse a esta programación cada viernes. Contamos con su ayuda siempre, lo decimos a través de estos programas,
¿De qué manera ustedes nos pueden ayudar? Bueno, una manera sencilla, no cuesta dinero. Solamente compartir estos programas con personas que usted conoce, familiares, amistades, compañeros o compañeras de trabajo, o tal vez alguna persona que usted tenga en sus contactos que esté interesada o interesado en conocer de la palabra de Dios. Solamente entrar a nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube y presionar allí el botón que dice compartir y enviarle este mensaje que usted va a escuchar en esta hora u otros mensajes que se han presentado a través de este programa en épocas anteriores y compartirlo. De esa manera, usted nos ayuda a que este canal pueda seguir creciendo. De esta manera, usted nos ayuda a sembrar la semilla de la verdad en otros corazones de personas que quizás nunca han escuchado estas palabras. No se olvide también de darle un me gusta a estos videos. No se olvide también de suscribirse a nuestro canal en YouTube, activando la campanita con todas las notificaciones. Recuerden que de esa manera el canal va a crecer y otras personas van a tener la oportunidad de ver estos videos. Entre más me gusta tenga un video, entre más vistas tenga un video, entre más haya compartir ese video, hay más probabilidades de que cuando un usuario abre en su hogar o en cualquier país que esta persona viva, abra la plataforma de YouTube, puede aparecer este programa allí en plataforma. Y eso sería una bendición porque hay miles y miles de personas en otros países del mundo, de Latinoamérica, que no conocen estos mensajes que grabamos todas las semanas a través de estos programas. Así que pedimos siempre su colaboración, hermanos. Ayúdenos a hacer obra misionera con estos programas para que este evangelio del reino pueda seguir predicándose a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, vamos entonces a entrar de lleno al estudio de hoy. Espero de que tengan sus libretas a la mano, sus notas de apunte, sus cuadernos, sus Biblias también. En fin, no se olvide que todavía tiene tiempo de enviarle este enlace ahora mismo a algún familiar suyo, algún compañero o compañera de trabajo, en fin, inclusive hasta un hermano o hermana de la iglesia en la cual usted se congrega. Envíele este enlace para que así estas personas también puedan tener la oportunidad de ver este estudio de hoy. Bien, como ustedes ven ahí en pantalla, vamos a seguir contestando esta pregunta. Esta es la serie nueva que comencé hace la semana pasada prácticamente. ¿Quién es la iglesia? Esta es la pregunta que vamos a ir respondiendo a través de estos estudios. Hay mucha confusión hoy dentro del cristianismo moderno en cuanto a esta pregunta tan sencilla. Hay muchas personas que no entienden todavía hoy el concepto de lo que es la iglesia y llevan muchos años siendo cristianos, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, y todavía no entienden o no han conocido el concepto de lo que significa quién es la iglesia. Espero de que este tema de hoy sea de mucha bendición. Bien, como ustedes ven ahí, vamos a abordar el título de este tema, es la iglesia que Cristo tuvo que establecer, pero la parte número 2. Recuerdan que abordamos la parte número 1 en nuestro programa anterior. Recuerden que eso ya está ahí en el canal. Lo único que usted tiene que es entrar a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. Vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés. Si su sistema operativo de su computadora, teléfono inteligente o tableta está en inglés, vaya al encasillado que dice playlist y busque el archivo o la carpeta bajo el título serie ¿Quién es la iglesia? Y ahí usted encontrará el tema número 1 que abordamos en el programa anterior, y entonces hoy vamos a enfocarnos en el tema número 2 de este programa de hoy. Es un programa muy importante, hermanos. Por favor, no pierdan su concentración, estén muy atentos o atentas, tengan sus herramientas listas para entonces entrar de lleno a este tema de hoy. ¿Con qué propósito Cristo estableció su iglesia en esta tierra cuando comenzó su ministerio terrenal? Bien, ahí está la respuesta: para predicar el evangelio de la verdad.
no un evangelio espurio o un evangelio falso. No, era el evangelio de la verdad. Debía ser predicado por esa iglesia que Cristo organizó. ¿Por qué? Porque la antigua iglesia judía había fracasado en este mandato divino. Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice en este texto, en Él, Él es Cristo. Por eso ustedes ven que yo agrego estas porciones entre corchetes en ciertos textos bíblicos o en ciertas notas, para que podamos entender que ese Él que habla Efesios 1:13 se está refiriendo a Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál evangelio tú y yo hemos recibido de parte de Cristo Jesús? ¿Cuál evangelio predicó Jesús? ¿Cuál evangelio predicaron los discípulos de Cristo? ¿Cuál evangelio llegó y terminó predicando también Saulo de Tarso, que luego llegó a ser el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles? La palabra de verdad, o sea, el evangelio verdadero. Ese es el evangelio que ustedes y yo estudiamos prácticamente por 16 temas en la serie anterior, titulada El significado del evangelio eterno. Y hoy vamos a ver también parte de lo que significaba ese evangelio de la verdad. No se olviden esas palabras que yo resalto en amarillo. La palabra de verdad, el evangelio, debía ser predicado. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15, también el apóstol Pablo hablando de la iglesia, esa iglesia que debe estar establecida en dos pilares muy importantes. ¿Cuáles son esos dos pilares que esa iglesia debe estar establecida? De acuerdo a 1 Timoteo 3:15, Pablo le habla a su siervo Timoteo para que, citando a su discípulo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Interesante, ¿qué dos características debe tener esa iglesia? Debe ser columna, número 1, y baluarte, número 2, que es igual a defensa, es defender, ¿qué cosa? La verdad. ¿Qué decía el apóstol Pablo en el texto anterior, Efesios 1:3? ¿Qué es parte de esa verdad que la iglesia debe estar predicando y viviendo en su vida? La verdad del evangelio. Lo estamos viendo. Entonces, esa iglesia que Cristo va a reconocer como su iglesia en esta tierra, debe tener dos características muy importantes basado en 1 Timoteo 3:15. Debe ser columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué se usan las columnas en una estructura? Para sostener prácticamente el peso de esa estructura. O sea, esas columnas deben ser fuertes, deben aguantar el peso de la estructura de un edificio o de cualquier tipo de edificación que el hombre levante. Por eso se ponen esas columnas para soportar el peso de esa estructura, para que esa estructura no colapse. Y la iglesia verdadera debe ser columna y baluarte de la verdad. Por eso es que muchas iglesias hoy dejan de existir. ¿Por qué? Porque dejan de ser columna y baluarte de la verdad. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. En la primera parte de este estudio, la semana pasada, ustedes recordarán, comenzamos a ver que en el momento de la llegada de Cristo a esta tierra ya existía una iglesia establecida, que era por supuesto la iglesia judía. Eso lo estudiamos en el tema número 1 de esta serie. Esta iglesia no se organizó poco antes de que el Mesías naciese en Belén de Judea. No, esta iglesia era la descendencia de la antigua iglesia judía que existía en la época patriarcal. Elena G. de White lo describe de la siguiente manera. Vamos a leer una hermosa declaración de Elena G. de White. Vamos a ver lo que ella escribió. Prestemos mucha atención a esta declaración, hablando de esa iglesia del Antiguo Testamento. Dice, la antigua iglesia judía, mire cómo ella se expresa, la llama la antigua iglesia judía,
era el pueblo altamente favorecido de Dios, sacado de Egipto y reconocido como su propio y peculiar tesoro. Entonces aquí podemos ver a través de esta declaración, antes de seguir leyendo, vamos a hacer una pequeña pausa, podemos darnos cuenta de que ella habla del antiguo pueblo de Israel desde los días de Egipto, cuando salió de la esclavitud, y llama a ese pueblo la antigua iglesia judía. Entonces existía una iglesia establecida desde la antigüedad, por supuesto. Entonces esa iglesia establecida que existía ya en los días de Cristo, cuando Jesús vino a esta tierra, era prácticamente la descendencia de ese Israel que salió de Egipto. Sigamos leyendo, por favor. Las muchas y sumamente grandes y preciosas promesas que les había hecho como pueblo eran la esperanza y la confianza de la iglesia judía. Ahora se refiere a la iglesia judía en los días de Cristo. Sigamos leyendo esta importante declaración. En esto confiaban y creían que su salvación era segura. O sea, en esto confiaban los judíos en los días de Cristo, porque ellos decían, no, todas las promesas que nos dio Dios a través de nuestros padres, como Abraham y su descendencia, pues por nosotros creer en esas promesas, vamos a ser salvos. Pero ¿cómo sigue diciendo? Ningún otro pueblo profesaba ser gobernado por los mandamientos de Dios. Nuestro Salvador, oigan bien, vino primero a su propio pueblo, o sea, esa iglesia judía desde los días de Egipto, esa descendencia, vino a ellos, pero ellos no lo recibieron. O sea, yo agrego ahí entre corchetes, la iglesia judía en los días de Cristo rechazó la verdad del evangelio. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Esa iglesia ya estaba establecida desde generaciones y generaciones, de siglos, de muchos siglos antes. Esa iglesia fue llamada la iglesia judía desde que salió de Egipto. Lo estamos leyendo en esta declaración, dones espirituales. En inglés, si usted lee inglés, lo puede leer, Spiritual Gifts, se llama en inglés esta declaración, yo tuve que traducirla. Tomo 4, página 116. ¿Qué terminó haciendo esta iglesia judía contra el evangelio de la verdad que Cristo vino a predicar? Vamos a ver qué terminó haciendo esta iglesia. Vamos a leer otra declaración, escuchen bien por favor. Dice, los judíos orgullosos, incrédulos y llenos de justicia propia, esperaban que su Salvador y Rey viniera al mundo revestido de majestad y poder, obligando a todos los gentiles a obedecerle. Esto era lo que se enseñaba en las sinagogas de judías en los días de Cristo cada sábado, que el Mesías que iba a venir iba a venir a la cabeza de un ejército poderoso como rey y gobernante de este mundo, revestido de majestad y poder, iba a subyugar a todos sus enemigos. ¿Y cómo sigue diciendo la declaración? No esperaban que en él, o sea en Cristo, se manifestara humillación ni sufrimiento alguno, o sea en el Mesías que iba a venir. No, ellos no esperaban eso. O sea, echaron por tierra las profecías como el profeta Isaías en Isaías 53, que profetizó que Cristo el Mesías iba a ser llevado como un cordero al matadero. Todas esas profecías ellos las echaron a un lado y se enfocaron solamente en ¿qué? En el poder que iba a traer este supuesto Mesías, en la liberación que ellos iban a obtener a través de este Mesías que iba a venir. Repito, no esperaban que en él se manifestara humillación ni sufrimiento alguno. Buscaban la grandeza como pueblo de Israel. No quisieron recibir al manso y humilde Jesús, ni reconocerlo como el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta que esta iglesia rechazó a Cristo como el Mesías? Ellos querían ser liberados de Roma imperial, pero Jesús vino a liberarlos del pecado. Y no nos interesa, no nos interesas. Queremos ver al Mesías que nos va a liberar de Roma imperial. En el primer advenimiento de Cristo, Satanás sabía que había venido para limitar su poder y libertar a los cautivos que había atado. Y ejercitó especialmente su habilidad para inducir a la nación judía, o sea, a la iglesia establecida, a creer que Cristo era un impostor.
Mire qué armas usó Satanás, qué astuto fue el enemigo. O sea, Cristo había venido, pero para liberar a la nación judía ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Entonces Satanás se propuso, basada en esa falsa enseñanza que el pueblo judío había recibido de sus líderes religiosos, de que el Mesías iba a venir a la cabeza de un ejército poderoso y los iba a liberar del yugo romano, se propuso de que la nación judía terminaran rechazando a Cristo y que lo vieran como un impostor. Las profecías proporcionaban evidencia suficiente a las mentes sin prejuicios de que Cristo era en verdad el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Estaba profetizado todo lo que Jesús sufrió, por todo lo que pasó. Pero los judíos incrédulos escogieron su propia norma de virtud y pureza de vida. No quisieron ser enseñados por el justo, prefirieron ser enseñados por los pastores de su iglesia, pero no por Cristo. Y continuaron realizando sus sacrificios y ofrendas inútiles, esperando un Mesías que ya había venido. Lo anunciaron los ángeles en las montañas de Judea a los pastores que estaban velando, que ya el Mesías había venido. Vinieron los sabios del oriente y le dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dones espirituales, nuevamente este hermoso libro. Tomo 4, páginas 116, 117 y 118. Hermoso capítulo para leer si usted lee inglés y tiene este libro en su hogar, tal vez lo puede bajar a su dispositivo electrónico. Dones espirituales, el tomo 4. La luz del evangelio de verdad que rechazó la iglesia judía en los días de Cristo puede estar hoy siendo rechazado por la iglesia moderna que dice ser el pueblo de Dios. O sea, hoy puede esa iglesia moderna estar rechazando también esa luz del evangelio de la verdad como lo rechazó la iglesia judía en los días de Cristo. ¿Qué mensaje es parte del evangelio eterno para el tiempo del fin? Ustedes lo saben porque eso lo hemos estudiado. La verdad del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 10. Lo estudiamos en el tema anterior. Si usted está sintonizando este mensaje por primera vez, yo le exhorto que en su tiempo libre, o tal vez después de que este programa haya terminado, entre a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, vaya al encasillado que dice listas, busque serie, ¿quién es la iglesia? Y vea el tema número 1. Repase nuevamente ese tema, querido hermano y hermana. Necesitamos entender este mensaje de hoy. Hay mucha gente confundida en las iglesias del pueblo de Dios. Sigamos adelante, por favor. ¿Cuál es ese mensaje? Ahí ustedes lo ven en pantalla. Apocalipsis 14, del 6 al 10. Este mensaje de los 3 ángeles forma parte del evangelio de verdad que Cristo vino a predicar a esta tierra. Elena G. White escribió, vamos a citar mucho a esta mensajera del Señor en este estudio de hoy, así que estén muy atentos, por favor. Dice, al tercer ángel se lo presenta volando en medio del cielo y proclamando en alta voz, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. ¿Qué mensaje está hablando aquí esta declaración? Está hablando del mensaje de los 3 ángeles. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes. Oigan bien, no se puede apagar esa luz de la verdad. Ahí dice, evidencias de la verdad permanente. ¿Qué leíamos en los textos anteriores? Efesios 1:13. El evangelio de la verdad, eso es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Ese fue el evangelio que Cristo predicó. Es el mismo evangelio de Apocalipsis 14:6 que forma parte del mensaje de los 3 ángeles. Y dice ahí, no es posible apagar, cuando usted apaga algo, una vela, un fuego, ese fuego o esa vela, ese fuego se extingue. O sea, no es posible extinguir las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso y lo van a despertar en estos días finales de la historia de esta tierra.
Satanás, oigan bien, así como trabajó en los días de Cristo para que la nación judía rechazara la verdad del evangelio que Cristo había venido a traer y que lo vieran como un impostor, Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes. ¿Cuáles mensajes? Los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Para que el pueblo remanente de Dios, ¿qué pueblo? El pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos siguen teniendo vigencia, o sea, estos mensajes, y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. ¡Wow! ¡Qué hermosa declaración! Mensajes selectos, tomo 2, página 134. Dice que estos mensajes siguen teniendo, ¿qué? Vigencia. Pero el pueblo remanente de Dios, dice esta declaración, no discierne con claridad su importancia. ¡Qué triste! Estos mensajes ya no se escuchan en las iglesias del pueblo de Dios en este tiempo. A menos que venga un predicador de fama internacional y tenga una campaña en la iglesia a la cual usted asiste. Si la iglesia de este tiempo no está predicando este mensaje, o sea, no está hablando del mensaje de los 3 ángeles, sencillamente ha dejado de creer en él y lo está rechazando como rechazó la iglesia judía el evangelio de Cristo cuando vino a la tierra. Esta fue la razón por la que Cristo estableció su iglesia con un puñado de 12 miembros. En el tiempo del fin, si la iglesia que Dios le dio este mensaje no lo da a conocer al mundo, oigan bien, en este tiempo que estamos viviendo, si a la iglesia que Dios le dio este mensaje no lo da a conocer al mundo, el Señor levantará a otros que lo hagan, que a su vez terminarán desligándose de una iglesia que ha rechazado esta verdad. ¿Qué ustedes ven ahí en pantalla? Este servidor a la iglesia a la cual pertenece, este ministerio, nosotros llevamos predicando ya por 25 años este mensaje que ustedes ven ahí en pantalla. La última advertencia para la tierra, a cada nación, reino, lengua y pueblo, Apocalipsis 14, del 6 al 12. A través de esta publicación que ustedes ven ahí en pantalla. Titulado este periódico, La última advertencia para la tierra. Si usted está escuchando este programa en esta hora y quisiera tener una copia de este periódico, comuníquese con nosotros. Ahí siempre ponemos nuestra dirección al final de este programa y nuestro número de teléfono. Si usted nos llama y no recibe inmediata respuesta, déjenos un corto mensaje, su número de teléfono, y nosotros nos contactaremos con ustedes. La última advertencia para la tierra, este es el mensaje de los 3 ángeles condensado en este extraordinario periódico que ustedes están viendo ahí en pantalla. En defensa de los 10 mandamientos. ¿Tiene alguien el derecho de cambiar o quitarlos? ¿De cambiarlos o quitarlos? ¿Será que pronto se requerirá una prueba religiosa por ley? ¿Será que pronto se establezca una ley dominical en este país que va a intentar o va a atentar contra tu libertad y mi libertad religiosa? Esto es parte del mensaje contenido en este extraordinario periódico que nosotros como iglesia, como ministerio, llevamos repartiendo y predicando y dándolo a las personas por un periodo de 25 años. Estuvimos casi 7 años en un mercado, hermanos y hermanas, repartiendo este periódico. Muchas personas lo recibieron, otros lo tiraron al cesto de la basura. Pero el Señor, por supuesto, les pedirá cuenta en el día del juicio, porque tuvieron la oportunidad de conocer la verdad de salvación y la rechazaron. ¿Qué haría Jesús con la iglesia judía por haber rechazado la verdad? Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 7, nos dice, Mateo 22, 1 dice, respondiendo a Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos está relacionado con el evangelio. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. O sea, primero a la iglesia judía, según Mateo 10, 5 y 6. Mas estos no quisieron venir.
sea, no aceptaron el mensaje de salvación. Versículo 4 de Mateo 22. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Esto fue una invitación de parte de Jesús. Los primeros que fueron invitados, la nación judía, fueron los primeros llamados o los primeros convidados a las bodas y rechazaron, no quisieron venir, de acuerdo a Mateo capítulo 22 y el versículo 3, lo estamos leyendo juntos. ¿Qué más sigue diciendo Mateo 22:5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, los enviados, los profetas, los mensajeros. Versículo 7. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto se cumplió en la futura destrucción de la ciudad de Jerusalén, el sistema y el templo judío. Esto toma lugar en el año 70. O sea, 39 años después de que Cristo comenzó a predicar el evangelio, se cumplieron las palabras de Mateo capítulo 22 y el versículo 7. La ciudad de Jerusalén fue destruida y asolada por las legiones de Roma imperial. Daniel 9:26 también estaba profetizado por el profeta Daniel. Dice Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, todo estaba profetizado, que el Mesías verdadero iba a morir. No que iba a venir a la cabeza de un ejército poderoso y iba a liberar a los judíos o a la nación de Israel del yugo romano. Eso era un falso mensaje. O sea, dos mensajes se estaban predicando en los días de Cristo, si usted no lo sabía. Cristo, por un lado, estaba predicando el verdadero evangelio. Y los líderes de la nación judía, cada sábado en las sinagogas y en el templo, estaban predicando un falso evangelio. Daniel está diciendo en este versículo 26 del capítulo 9, de que después de las 62 semanas se iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Él no fue el que se quitó la vida, fue que Roma imperial se encargó de llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Y el pueblo de un príncipe, ahí está nuevamente el cumplimiento de esa profecía que acabamos de leer en Mateo 22, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo. Iba a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo, y eso fue lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo estaba profetizado, pero los líderes de la nación judía en los días de Cristo, que era la iglesia establecida, los pastores que estaban allí al frente de esa iglesia, echaron por tierra todas estas profecías y se enfocaron solamente en su grandeza como nación, su grandeza mundanal. No, queremos volver a ser el pueblo de Dios como en los días del rey David. Queremos ser el pueblo más poderoso de esta tierra. Y ese Mesías que ha de venir, lo decían sábado tras sábado a través de sus cultos, nos va a liberar finalmente del yugo romano, va a venir a la cabeza de un ejército poderoso y nos va a libertar de Roma imperial. Y toda la congregación decía amén. Pero cuando vino Jesús predicando otro evangelio, dice, no, este no puede ser el Mesías, porque el pastor de la iglesia lleva 20 años enseñándonos que el Mesías va a venir a la cabeza de un ejército poderoso. Pero aquí Daniel dice que el Mesías iba a morir. Mateo 23, versículos 37 y 38, ¿qué nos dice? Jesús dijo en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? O sea, Cristo a través de 3 años y medio prácticamente de ministerio, quiso quitarle esa venda de los ojos a la nación judía, a la nación de Israel, para que entendieran el mensaje de salvación y no quisieron. Quisieron seguir oyendo las voces de sus líderes religiosos y de sus pastores. ¿Qué dice el versículo 38? Finalmente Jesús, la última vez que salió del templo de Jerusalén, en esa última semana antes de él morir en la cruz del Calvario, Jesús les dice en Mateo 23, 38, he aquí vuestra casa, refiriéndose al templo, os es dejada desierta. Y esa palabra ahí yo lo agrego en griego. GR quiere decir abreviatura para griego, quiere decir desolada.
O sea, eso fue lo que ocurrió, hermanos y hermanas, 39 años después de que Cristo pronunciara estas palabras en Mateo 23:38. Vino Roma imperial, Tito Vespasiano, y a la cabeza de ese ejército poderoso de Roma, destruyó a Jerusalén, y el templo de Jerusalén fue dejado desierto o desolado. Elena G. White escribió lo siguiente, leamos nuevamente. Si los dirigentes de Israel, o sea, los pastores de la iglesia establecida en los días de Cristo, hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios, como lo leímos en la parábola de Mateo 22. Los primeros que recibieron la invitación no quisieron. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. ¿Quiénes rechazaron esa invitación? Los dirigentes de Israel, o sea, los pastores de la iglesia. No vamos a predicar ese mensaje del Mesías que va a morir a la mitad de la semana. Vamos a predicar otro mensaje. Vamos a predicar de que el verdadero Mesías nos va a liberar finalmente de Roma imperial. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio y el corazón de la gente se apartó de Jesús. ¿Se da cuenta, queridos hermanos y hermanas? De tanto taladrar un falso mensaje en la mente de los adoradores cada sábado en las sinagogas, finalmente el corazón de los miembros de la iglesia terminó apartándose también de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, ¿qué hizo Jesús? Leamos esta declaración tan importante. Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente, o sea, de los miembros de la iglesia que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. ¿Qué hizo Jesús, querida iglesia? Se apartó de la iglesia establecida y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. ¿Cómo termina la declaración? Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. ¿Y creen ustedes que será rechazada también en estos días finales de la historia de esta tierra por la iglesia que dice ser el pueblo de Dios? Vez tras vez se ha repetido la historia de la salida de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, ¿quiénes? O sea, los reformadores en los días de la Edad Media, como Martín Lutero, como Juan Hus, como Wycliffe, como Jerónimo. Cuando estos hombres predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Muchos de ellos venían de la iglesia de Roma, la mayoría de ellos prácticamente. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, o sea, no aceptaron la verdad que estos hombres predicaban. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase, así como Jesús, que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, oigan bien, ahora viene para nosotros esta declaración. Primero esta declaración la aplicó la mensajera del Señor para los días de Cristo y la iglesia judía. Ahora la aplica para los días de la reforma, los reformadores y la iglesia en ese entonces. Ahora volvamos de nuevo a la declaración. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. ¿Cuántos? ¿Muchos o pocos? Dice pocos. ¿Por qué? Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. ¿A través de qué tú y yo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra, por supuesto. Pero a las personas les gusta ir a escuchar chistes y fábulas en sus iglesias cada sábado. Y cuentos e historias. Cero Biblia, pero sí historias que me hagan reír. Ese pastor me encanta porque siempre me hace reír. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores, oigan bien, están obligados a apartarse de las iglesias que aman
para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué están obligados a apartarse de esas iglesias? Porque si se quedan allí, van a ser censurados, van a ser declarados, prácticamente van a ser acallados, marginados e inclusive amenazados de ser desfraternizados o borrados de la iglesia, si siguen predicando esta verdad que Dios tiene para el tiempo del fin, o sea, el mensaje de los 3 ángeles. Y muchas veces termina la declaración, los que buscan la luz, o sea, la luz de la verdad, se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. El deseado de todas las gentes, páginas 198, 199, capítulo 23. ¿Cuántos hermanos y hermanas que me están escuchando o viendo en estos momentos quisieran entender esta declaración? Yo les exhorto que lean este capítulo 23, por favor, del deseado de toda la gente. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen miedo de dar este paso. Creen en esta verdad. Están ansiosos porque esta verdad se predique en sus iglesias. No la escuchan de labios de sus pastores, porque lo único que hacen estos hombres que Dios les va a pedir cuenta en el día del juicio es contar chistes y anécdotas. Ni siquiera abren la escritura, leen un solo texto bíblico y hablan una hora de sus propias palabras. No hablan de este mensaje que Dios tiene en Apocalipsis capítulo 14 para el tiempo del fin. Y más sin embargo dicen, no, yo no me puedo ir de aquí porque el pastor me dice que la iglesia es el arca de salvación, que si me voy de aquí estoy perdido. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia es el arca de salvación, queridos hermanos y hermanas? El arca de salvación es Cristo Jesús, no la iglesia. La iglesia son los seres humanos fieles a Dios, como lo estudiamos en el tema anterior. Las almas fieles, aquellos que están obedeciendo los mandamientos de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Sigamos adelante. La iglesia judía rechazó a Cristo y la verdad del Evangelio. ¿Sigue actuando Jesús de la misma forma hoy con la iglesia que dice ser su pueblo? ¿Qué ustedes creen? ¿O eso solamente fue para los días de Cristo? Meditemos en esa pregunta que ustedes están viendo ahí en pantalla, por favor. Es una pregunta muy importante. Quiero volverla a hacer para que la entendamos, para que la asimilemos, para que la mastiquemos. La iglesia judía rechazó a Cristo y la verdad del Evangelio. Lo sabemos porque terminaron llevándolo al Calvario. Entonces viene la pregunta, ¿sigue actuando Jesús de la misma forma hoy con la iglesia que dice ser su pueblo? ¿O eso solamente fue para los días de la Reforma o para los días de Cristo? Vamos a leer una declaración. Elena G. White nuevamente. Preste mucha atención a esta declaración, por favor. Dice, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Amén por eso. Porque Dios va a tener un remanente en el tiempo del fin fiel que le servirá, como dice Apocalipsis 12:17. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, o sea, rechazó la verdad del Evangelio que trajo Cristo, ¿qué dice esta declaración? Él les quitó el reino de Dios y se lo dio ¿a quién? A los gentiles. Entonces noten cómo dice la segunda parte de esta cita. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. ¿Continúa Dios obrando de esa misma manera o solamente fue para los días de Cristo? No, Dios continúa obrando de esa misma manera dentro de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios hoy. Cuando una iglesia, oigan bien, demuestra que es infiel a la obra del Señor, cuando ha rechazado esa iglesia este mensaje que estamos abordando en esta hora, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Esta declaración usted la puede leer en un devocional que se llama Alza tus ojos. Si usted es de la fe adventista y tiene ese devocional, lo puede leer en su hogar. Página 129 del 27 de abril. Si no tiene este devocional en formato de libro, lo puede bajar completamente gratis a su teléfono inteligente o a su tableta. Entonces dice esta declaración ahí, vamos a dejarla ahí en pantalla por unos segundos,
que Cristo le quitó el reino, o sea, le quitó la verdad del evangelio, el candelabro, la luz de la verdad a la nación judía, y se lo dio ¿a quién? A los gentiles. ¿Por qué lo hizo? Porque los judíos rechazaron esta verdad. Si esa iglesia que dice ser el pueblo de Dios, o si la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, actúa de la misma manera hoy, como actuó la nación judía en los días de Cristo, si está rechazando esta verdad, rechazándola no es tal vez decir yo ya no creo en esos mensajes, es simplemente no predicarlos, es simplemente no dejar que se prediquen en las iglesias. Es cuando un ministro se levanta y acalla la voz de un predicador que predica estos mensajes en su iglesia. Cuando ese predicador o ese mensajero es marginado, es puesto a un lado, es censurado, es amenazado con ser borrado, desfraternizado, sacado de la iglesia, esa iglesia simplemente y llanamente está rechazando esta verdad. Y entonces, ¿qué dice la declaración? Dios no puede seguir trabajando con esa iglesia, por muy alto y sagrado que haya sido su llamado. Eclesiastés 1:9, ¿qué dice? Esto es un principio bíblico. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Yo he recibido muchas llamadas de hermanos que me dicen, yo voy a esta iglesia, hermano, y ahí no se predica nada, no se escucha estos mensajes. Ahí eso es puro cuento, historias nada más. Entonces, ¿qué llamado te está haciendo el Señor a ti y a mí hoy? Salir de estas iglesias que han rechazado la verdad. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hicieron los discípulos? Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Oigan bien, Cristo a la iglesia judía, y será dado a gente que produzca los frutos de él, tal y como lo leímos en la declaración de alza tus ojos, la declaración que acabamos de leer anteriormente. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Le quitó a la nación judía, a la iglesia establecida, el reino de Dios, o sea, las verdades que Dios le había dado a esta iglesia, y se las dio a otras personas que estaban dispuestas a llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y de esa manera seguirá actuando Dios. No importa que la iglesia diga ser el pueblo verdadero de Dios, no importa que diga ser la iglesia remanente, no importa cuán alto y grande haya sido su llamado. Si esa iglesia rechaza este mensaje, el Señor la echará a un lado, la pasará por alto y escogerá a otros hombres, levantará a otros hombres, jóvenes, mujeres y niños que lleven este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cristo y la parábola de los dos hijos, ¿recuerdan esta parábola? ¿Qué representaba esta parábola? Vamos a leerlo, por favor. Mateo 21, versículo 28 al 32. Mateo 21, 28 dice, pero ¿qué os parece? Le dice Jesús a la nación judía, a esa iglesia establecida. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, ve a predicar este evangelio del reino, esta verdad que yo le he dado a esta iglesia. Versículo 29, Mateo 21. Respondiendo él, dijo, o sea, el primer hijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, claro que sí, voy a ir. Pero ¿qué dice? Y no fue. Sigamos leyendo Mateo 21, versículo 31. Jesús les hace una pregunta, especialmente a los líderes de la nación judía que estaban allí presentes, porque no se perdían ningún mensaje de Cristo. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y ellos respondieron rápido, dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, miren la sentencia. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan, o sea, Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis, o sea, rechazaste. Ellos no rechazaron solo el mensaje de Cristo, también rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.
Qué sentencia, queridos hermanos y hermanas. Ojalá que esa sentencia no se cumpla en nosotros. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hay muchas personas que no son parte de esta iglesia remanente, pero que están viviendo vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la luz que han recibido. Y esos van a ir al frente de nosotros si nosotros no cumplimos con el trabajo y la obra que el Señor nos ha dado. Jesús, hablándole allí a los judíos, especialmente a los líderes de la nación judía. ¿Qué sucedió con los discípulos de Cristo y con todos aquellos que se unieron a la nueva iglesia establecida por Cristo? ¿Qué sucedió? Juan 12, 42 y 43. Vamos a ver qué nos dice Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, o sea, en Cristo. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, tenían miedo por causa de los líderes de la nación. No, yo no puedo predicar este mensaje. El pastor me va a poner en censura. El pastor me va a quitar los cargos. Dice que no lo confesaban para no ser ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Juan 12, 42? ¿Qué dice tu Biblia y mi Biblia? Para no ser expulsados de la sinagoga. Ese miedo que tenían esas personas que aunque creían en el mensaje de Cristo, pero no se atrevían a predicarlo ni a confesarlo porque tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43 de Juan 12, se estará repitiendo la historia hoy. ¿Qué leíamos en Eclesiastés 1:9? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y por eso yo agrego ahí entre corchetes Apocalipsis 14:7. Mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria. O sea, amaban más las cosas de este mundo, los bienes y las comodidades de este mundo, los beneficios que le daba la iglesia o que le da la iglesia a ciertos hermanos o hermanas, que el mensaje de Dios para predicarlo al mundo. Qué triste. Juan 9:22. Estos dijeron sus padres. Está hablando de los padres del hombre ciego de nacimiento. ¿Recuerdan esa historia? Está contenida en Juan capítulo 9. Dice que esto dijeron sus padres cuando fueron llevados a dar testimonio de que si él era verdad que el hijo de ellos había nacido ciego. ¿Y cómo fue después? ¿Cómo se le abrieron los ojos después? Los padres llegaron allí ante la presencia del Sanedrín judaico. Y ellos le dijeron, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, si se identificaban con Cristo y su ministerio, ¿qué les iba a pasar? Fuera expulsado de la sinagoga. Y yo agrego ahí entre corchetes, o sea, borrado o desfraternizado de la iglesia por aceptar la verdad. Muchos miembros hoy están siendo amenazados por sus ministros. Si nos enteramos, hermano, o por la junta de la iglesia junto con el pastor, si nos enteramos que usted está visitando esta iglesia o tal iglesia, usted está yendo a escuchar a este predicador que es un disidente, por así decirlo, usted va a ser expulsado, desfraternizado o borrado de esta iglesia. Tenga cuidado, hermano. Entonces las personas tienen miedo. ¿Por qué? Porque se le ha taladrado la falsa enseñanza de que si se salen de la iglesia están perdidos. Juan 9, 34 al 38, ¿qué nos dice? Juan 9, 34, respondieron y le dijeron, o sea, los líderes judíos al hombre ciego, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, porque ellos creían que habían enseñado también, esto era otra falsa enseñanza que se habían encargado los líderes de sembrar en la mente de todos los miembros de la iglesia, de que todos los que eran enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, mudos, leprosos, eran porque eran grandes pecadores y la ira de Dios estaba sobre ellos. Entonces por eso le dijeron al joven ciego, tú naciste en pecado. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 34? Y le expulsaron. ¿De dónde le expulsaron? De la sinagoga. Versículo 35, mira, aquí viene la parte interesante. Estoy leyendo Juan 9. Oyó Jesús que le habían expulsado.
y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Qué hermosa pregunta, ¿verdad? Y yo agrego ahí entre corchetes, Cristo prácticamente le dijo a este joven, no te preocupes que te hayan desfraternizado o te hayan borrado de la iglesia. Yo soy la salvación, no la iglesia. Versículo 36, respondió él, o sea, el joven ciego que había sido sanado por Jesús, y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque nunca lo había visto, porque era ciego de nacimiento. Versículo 37 de Juan 9, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, que es tu salvación y mi salvación. Jesús es la verdadera arca de salvación. La palabra en griego para expulsado o expulsaron de Juan 12:42 y de Juan 9:22, 34 y 35 es aposinagogos. Y aposinagogos significa excluidos de las asambleas sagradas de los israelitas, ser excomulgado, ser sacado de la sinagoga. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 656, página 982. Entonces, ¿cuál era el temor de los miembros de la iglesia judía en los días de Cristo? Ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque los líderes se habían encargado de enseñar o de sembrar esa falsa enseñanza de que todo el que fuera expulsado o excomulgado o sacado de la sinagoga estaba perdido completamente. Y eso no se enseña hoy dentro del pueblo profeso de Dios. Muchos hoy lo creen. La excomulgación se enseñaba en los días de la Edad Media, la iglesia de Roma. Eso era lo que más temían las personas, ser excomulgadas. ¿Por qué? Porque Roma se había encargado de proliferar la falsa enseñanza, que todo aquel que era excomulgado, todos estos grandes reformadores como Martín Lutero, Juan Hus, Wycliffe y todos ellos fueron excomulgados por la iglesia de Roma. Y todos aquellos que eran excomulgados según Roma, o sea, Roma papal, eran declarados ¿qué? Perdidos eternamente y eran automáticamente lanzados al infierno después de que murieran. Por eso es que los miembros de la iglesia de Roma en los días de la Reforma o en los días de la Edad Media le tenían terror a esa palabra excomulgado o excomulgación. Satanás, hermanos, se la inventa hoy también. Tiene atemorizado al pueblo de Dios con la palabra desfraternizar o borrar a alguien de los libros de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha encargado de que a través de sus líderes, el enemigo de las almas, sembrar un falso evangelio en la mente de las personas de que la iglesia es el arca de salvación. ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo quiero que usted me envíe un solo texto. Envíe un texto, nos llama o nos escribe a la dirección que siempre ponemos al final de nuestros programas y nos diga que la iglesia es el arca de salvación. Por eso estamos abordando esta serie. Elena G. White escribió lo siguiente: la salvación no consiste en ser bautizados, ni en tener nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia, ni en predicar la verdad inclusive, sino que consiste en una unión viviente con Jesucristo, en ser renovados en el corazón, en hacer las obras de Cristo con fe y en trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Mensajes selectos, tomo 2, página 438. Y no significa que no, si usted me está escuchando en esta hora y no ha sido bautizado o bautizada aún, no significa que el bautismo no es importante. Claro que sí. El bautismo es prácticamente un pacto que usted hace con el Señor Jesús y una entrega completa a Jesús. Pero aún el bautismo, hermanos, es simbólico. Simboliza ¿qué? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando una persona es bautizada, cuando una persona desciende a las aguas bautismales, es sepultada en esa tumba líquida, está muriendo a su vida de pecado, está sepultando su antigua vida de pecado y está resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero, aunque seamos bautizados, si no aprendemos a tener una unión viviente con Cristo Jesús, de nada sirve. De nada sirvió ese pacto. Tenemos que aprender a desarrollar
esa unión viviente con Cristo. Note otra declaración. El hecho de que nuestros nombres estén en los libros de la iglesia no nos asegura la entrada en el reino de los cielos. Otro devocional, la maravillosa gracia de Dios, página 249, 29 de agosto. En vista de que los discípulos de Cristo y todos sus seguidores fueron desfraternizados o borrados, expulsados, vamos a decirlo así, de las sinagogas por seguir la verdad y ser miembros de la verdadera iglesia establecida por Cristo, porque ya los líderes de la nación judía habían dado la orden que todo el que se identificara con Cristo y con su ministerio iba a ser expulsado de la sinagoga. ¿Qué enseñanza les dejó Jesús para que no fuesen escandalizados? Jesús preparó sus corazones porque Jesús sabía que todo esto iba a venir. Vamos a leerlo. Mateo 18:20. ¿Qué les dijo Jesús? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermoso versículo. Amén por este texto bíblico. Jesús les dijo, no se preocupen. Donde hayan 2 o 3 en un hogar, debajo de un árbol, en cualquier lugar, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál sería después la experiencia de los discípulos de Cristo, la verdadera iglesia? ¿Cuál sería la experiencia después de esta verdadera iglesia que representada por los discípulos de Cristo y todos aquellos que aceptaron el Evangelio y todos aquellos que se identificaron con el ministerio de Cristo, que finalmente terminaron siendo borrados o desfraternizados de la iglesia? Juan 16:1, 2 y 4. Palabras de Jesús, Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Oigan bien, Jesús preparó la mente de estos hombres, de esta iglesia. Va a venir un tiempo que ustedes van a enfrentar una prueba muy grande. Por eso lo estoy diciendo con anticipación. Por eso lo estoy hablando con anticipación. Para que cuando venga ese tiempo ustedes no tropiecen. Os expulsarán, ahí está la palabra aposinagogos. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Se los dijo Jesús con anticipación, sí o no? Por supuesto. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, Cristo les dijo, ustedes van a ser desfraternizados, van a ser excomulgados, van a ser borrados, van a ser expulsados de la sinagoga. Pero yo se lo estoy diciendo con anticipación para que no sea esto tropiezo. Ustedes no se van a perder por esto. En otras palabras, si ustedes creen en mí como su Salvador, es suficiente. Versículo 4, Juan capítulo 16. ¿Qué les dice Jesús? Mas os he dicho estas cosas, oigan bien, se las estoy diciendo con anticipación, para que cuando llegue la hora, cuando llegue este tiempo que nos ha tocado vivir, si usted me está escuchando en esta hora, querido hermano y hermana, y es de la fe adventista, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Tienes miedo tú de ser desfraternizado o desfraternizada de la iglesia a la cual tú perteneces porque se te ha callado la voz por los líderes de la iglesia, el pastor o los líderes de la junta de la iglesia para que no prediques este mensaje? ¿O no visites tal vez una de nuestras congregaciones a escuchar verdad presente para este tiempo del fin? La palabra en griego para tropiezo de Juan 16:1, porque Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es escandalizo. O sea, de ahí viene la palabra escándalo, o sea, para que no os escandalicéis. Y significa escandalizarse, poner tropiezo o tropezar. O sea, yo les estoy dando este mensaje para que cuando llegue ese tiempo ustedes no tropiecen. Caer en una trampa, ser tentado a pecar, desconfiar o apostasía. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 4624, página 1366. Mateo 24:10, ¿qué dijo Jesús? Muchos tropezarán. Ahí está la palabra escandalizo que acabamos de leer. Entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ay, 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 hermanos y hermanas. Esto va a tomar lugar en el tiempo del fin. ¿Sabías tú eso? Hechos 5, 18 al 20.
Esta fue la experiencia de los discípulos después de que Cristo subió al cielo. Hechos 5:18, y echaron mano a los apóstoles, o sea, los líderes judíos, y los pusieron en la cárcel pública. En este caso específicamente está hablando de Pedro y de Juan. Mas un ángel del Señor, porque yo agrego allí Apocalipsis 14, 6 al 10, porque Juan dice, vi por el medio del cielo a otro ángel. Ese ángel es un mensajero. Fue enviado un mensajero en los días de los discípulos cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel. Dice que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los líderes de la nación judía les habían dicho, no prediquen este mensaje. Y Dios envió un ángel y les dijo, vayan y prediquen este mensaje. ¿La orden de quién viene? ¿Del pastor de tu iglesia? ¿O la orden te la da el Señor Jesús a través de su mensajero? Vayan y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 5, 27 al 29, ¿qué sucedió? Hechos 5, 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, o sea, delante del Sanedrín judaico. Y el sumo sacerdote les preguntó, miren lo que les dijo el sumo sacerdote, que era el presidente de la conferencia general, vamos a decirlo así, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿No les dijimos que ya no predicaran este evangelio, que no predicaran, no repartieran este periódico, que no predicaran este mensaje de los tres ángeles por radio y por televisión o por las redes sociales? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Y qué le respondieron los discípulos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron en el versículo 29 de Hechos 5, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabado sea el Señor. Esta debe ser la actitud de un hombre o una mujer que ame este mensaje hoy. Es menester, es necesario obedecer a Dios antes que al pastor de esta iglesia, antes que la junta que se opone a este mensaje que se ha predicado en esta iglesia. Yo lo voy a predicar, aunque tenga que ser desfraternizado de esta iglesia y eventualmente ser expulsado de esta iglesia. Hechos 5:40. Y convinieron con él, o sea, con Gamaliel, que fue prácticamente el tutor del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron. La palabra intimidar quiere decir infundir miedo. O sea, les metieron miedo. Que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Hay muchos miembros hoy que han sido intimidados en sus iglesias y han sido acallados sus voces. Están ahí sentados, vienen cada sábado sentados allí, marginados, porque les han metido miedo. Si tú sigues hablando y predicando este mensaje, si sigues visitando esta iglesia o este ministerio, te vamos a desfraternizar. Si sigues trayendo estos periódicos aquí a esta iglesia, te vamos a sacar. Eso se llama intimidación por parte del pastor o los líderes de las iglesias, ancianos o miembros de junta. Y muchas de estas personas terminan acallando su voz, terminan sentándose, cruzándose de brazos porque no entienden este mensaje que estamos abordando en esta hora. Los discípulos de Cristo fueron azotados por los líderes judíos por la razón de predicar la verdad. Hoy tal vez no se llega a esas medidas en muchas de las iglesias del pueblo profeso de Dios, pero se recurre a medios como marginar a un miembro de iglesia, quitarle los cargos que posee, impedirle completa participación dentro de la iglesia o hasta el punto de llegar a ser borrado o desfraternizado de la iglesia. ¿Qué harás tú cuando ese tiempo llegue, querido hermano y hermana? Si amas esta verdad que estamos hablando en esta hora, si amas el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Hechos 8, 1 y 3, ¿qué dice? Hechos 8, 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Quién fue Saulo? Un asesino. Gracias a Dios que llegó a ser el gran apóstol Pablo de los gentiles después de que conoció el evangelio y la verdad y la aceptó en su vida. Pero antes de ser Pablo, era Saulo, perseguidor de la iglesia. Consintió en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria.
salvo los apóstoles. Los apóstoles permanecieron allí en Jerusalén y muchas veces fueron puestos en la cárcel, como vimos en los textos anteriores. ¿Y qué dice el versículo 3 de Hechos 8? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. De eso vamos a abundar en nuestro próximo programa, si Dios me da el don de la vida. ¿Dónde estaba la iglesia de Cristo? En los hogares. Allí se congregaban, allí se reunían. Y usted me va a decir, ¿y cómo usted lo sabe? Ya no se congregaban en las sinagogas porque fueron expulsados o defraternizados de ellas. Lo vamos a ver en una declaración a continuación. Casa por casa entraba Saulo de Tarso, arrastraba a estos hombres y mujeres fieles y los entregaba en la cárcel. Qué triste. Los textos de Hechos 8, 1 y 3 demuestran que la iglesia en los días de Saulo adoraba a Dios en las casas. ¿Por causa de qué? Por causa de la persecución que se desató contra ella. Muchos hoy enseñan que la iglesia es una determinada asociación o un concilio religioso. Por eso es que no entienden el concepto de lo que es la iglesia. Ellen G. White escribió lo siguiente, prestemos mucha atención a esta declaración, por favor. La incredulidad y malicia de los judíos no puso a un lado el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios era que siguiera adelante la predicación del evangelio. Porque un nuevo Israel estaba siendo injertado al viejo árbol del olivo. ¿Un nuevo qué? Un nuevo Israel, o sea, una nueva iglesia. Porque esa iglesia judía había sido rechazada por Dios. Oigan bien lo que dice esta declaración, presten mucha atención, queridos hermanos y hermanas. Porque muchos dicen, si me sacan por la puerta, me meto por la ventana. Las sinagogas fueron cerradas en contra de los apóstoles, pero fueron abiertas casas privadas para su uso. Y fueron también usados edificios públicos de los gentiles para predicar la palabra de Dios. El espíritu de profecía, The Spirit of Prophecy en inglés, tomo 3, páginas 356 y 357, capítulo 27. Esta cita la tuve que traducir porque no está en español. ¿Qué dice esta declaración? ¿Qué dice aquí la mensajera del Señor? Que las sinagogas fueron cerradas permanentemente en contra de los apóstoles y también los que aceptaron la verdad de Cristo y el evangelio predicado por los discípulos de Jesús. Aquí no los queremos, fuera de aquí. Ustedes no tienen más acceso a esta iglesia. Pero fueron abiertas ¿qué? Casas privadas para su uso y también fueron usados edificios públicos de los gentiles para poder predicar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor por esta declaración. Entonces, querido hermano y hermana, ¿tienes tu miedo de que vas a ser desfraternizado de tu iglesia porque se te ha hecho creer que si estás fuera de ella estás perdido o perdida? ¿Dónde dice eso? Ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía lo enseña. Porque si no, de lo contrario, también todos los discípulos de Cristo se hubiesen perdido porque todos se desligaron completamente de la iglesia oficial establecida en sus días, porque esa iglesia apostató de la verdad y rechazó esta verdad y prohibió que esta verdad fuese predicada al mundo. Los discípulos nunca más se volvieron a congregar en sinagogas, sino que se reunían en casas privadas, en hogares o en edificios o en lugares especiales para su uso, y allí predicaban la verdad sin que nadie se levantara en contra ni que fueran llevados a la junta de la iglesia. Porque todos esos miembros que se reunían allí en esos lugares públicos, esos lugares privados o edificios públicos, creían en el mismo mensaje, alabado sea el Señor. ¿Cuál fue la experiencia de la iglesia de la Edad Media? Como la iglesia de los valdenses. ¿Dónde terminaron ellos adorando a Dios? Dígame por favor. ¿En las sinagogas? ¿En las iglesias? ¿En los templos? No, en las cumbres de las montañas, en las cuevas de las rocas de las montañas, de los Alpes allí en Europa. Ahí terminaron ellos adorando al verdadero Dios. Esa era la verdadera iglesia en los días de la Edad Media. ¿Por qué tienes tú miedo, querido hermano y hermana que me escuchas, de salir de una iglesia que ha apostatado de la verdad? Tienes que unirte tú a una iglesia que verdaderamente esté predicando este mensaje para el tiempo del fin. Dice esta declaración, después de un largo y severo conflicto, los pocos fieles, eran pocos, eran muchos, pocos fieles
decidieron separarse completamente de la iglesia apóstata, si ésta continuaba rehusando apartarse de la falsedad y la idolatría. Se dieron cuenta de que la separación era una necesidad imprescindible si querían obedecer la palabra de Dios. O sea, ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios, no era que eran disidentes o rebeldes o apóstatas, como se les llama a todos aquellos que se desligan de una iglesia que ha apostatado de esta verdad. No se atrevieron a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar un ejemplo que podría poner en peligro la fe de sus hijos y la fe de los hijos de ellos. ¿Oyeron? Dice que no toleraron o no se atrevieron a tolerar errores. No podían seguir allí adorando en una iglesia que se estaban enseñando errores o que no se estaba enseñando la verdad, sino falsas doctrinas, mensajes espurios, errores fatales para sus propias almas y dar un ejemplo que podría poner también en peligro y la fe de sus hijos y la de los hijos de ellos, o sea, de sus nietos y sus generaciones sucesivas. Para asegurar la paz y la unidad, oigan bien, estaban dispuestos a hacer cualquier concesión que estuviera de acuerdo con la fidelidad a Dios. Si la unidad solo se podía obtener mediante el abandono de la verdad y la justicia, entonces decidieron que hubiera diferencia e incluso la guerra. Muchos hoy quieren estar unidos, ¿pero qué? Pero quieren abandonar la verdad y la justicia. Eso es lo que está haciendo el ecumenismo. Y Roma va a la cabeza del ecumenismo, de ese movimiento que está acaparando, está arrastrando a todas las iglesias del mundo protestante hoy a nivel mundial. Un falso movimiento en favor de la paz y de la unidad. No, hermanos y hermanas, dice ahí, si la unidad solo se podía obtener mediante el abandono de la verdad y la justicia, estos hombres de la Edad Media, fieles como los valdenses, los albigenses, en fin, decidieron que hubiera diferencia e incluso la guerra. No aceptamos eso. Cuán bueno sería para la iglesia y el mundo, oigan bien, para la iglesia o el pueblo de Dios de esta época, si los principios que inspiraron a estas almas fieles, o sea, estos grandes reformadores, revivieran en los corazones de los profesos hijos de Dios. La historia de la redención, páginas 340 y 341. Capítulo 44, le exhorto que lea ese capítulo si usted es de la fe adventista y tiene ese libro. Léase ese capítulo detenidamente. Esos reformadores de la Edad Media, esos valdenses, estos hombres que adoraban en las cumbres de estas montañas huyendo de la persecución de Roma papal, dijeron, si la unidad se basa en abandonar la verdad y la justicia, no nos vamos a unir. El ecumenismo hoy se está uniendo, todas las iglesias del mundo protestante hoy, inclusive la iglesia adventista del séptimo día, lo digo con nombre y apellido, se está uniendo a este ecumenismo promovido por Roma papal. ¿Por qué? Porque han abandonado la verdad y la justicia. Y los reformadores en los días de la Edad Media, los valdenses y todos estos hombres y mujeres, jóvenes y niños dijeron, no nos vamos a unir a este movimiento. Inclusive, dijeron ellos, sí tenemos que hacer que la guerra, pero no nos vamos a unir. ¿Tienes tú ese espíritu que tuvieron los reformadores de la Edad Media? ¿O tienes un espíritu de cobardía? Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este debe ser el estandarte que debemos de levantar en este tiempo del fin. Este debe ser, querido hermano y hermana, la bandera que tú y yo tenemos que levantar. Tenemos que unirnos en predicar estas grandes verdades. Si tú eres un hombre o una mujer sincero, sincera que me estás escuchando en esta hora, levántate sin miedo. No sigas siendo más intimidado por tus líderes religiosos de la iglesia a la cual tú asistes. No sigas escuchando más un mensaje espurio cada sábado o cada vez que te congregas en esa iglesia a la cual tú asistes. Mensajes de paz y seguridad, mensajes de unidad. Una falsa unidad, porque no es una verdadera unidad. El abandonar la verdad y la justicia para lograr la unidad, eso no es una verdadera unidad. Apocalipsis 14, 6 al 10, este es el mensaje, la última advertencia
que Dios tiene para el mundo, y Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes y niños que estén dispuestos a levantarse y predicar este mensaje al mundo. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? ¿Quiénes? Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de la vida. Pero hay unos que están siendo más fieles al pastor de sus iglesias que a Cristo Jesús, el pastor de los pastores. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, pero fiel a mí, a mi palabra, al mensaje que yo tengo para el tiempo del fin. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Miles y miles de justos y fieles en el tiempo del fin entrarán por esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Ojalá que entre ese grupo estemos ustedes y esté este servidor, quien les habla. Solo los justos, solo los fieles entrarán un día por esas puertas de la ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios debe ser nuestra única regla segura de fe, no lo que diga el pastor de la iglesia, no lo que diga la junta de la iglesia, lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un mensaje en Apocalipsis 14, del 6 al 12, para que tú y yo vayamos al mundo y llevemos este evangelio, este estandarte de la verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje del evangelio eterno unido con el mensaje de los tres ángeles. Esta palabra es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20 nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Has oído la voz de Dios a través de este mensaje de hoy? Jesús toca la puerta de tu vida. Jesús quiere que tú lo dejes entrar, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora. Él desea darte este estandarte de la verdad para que tú lo lleves al mundo. Él quiere que podamos unirnos como pueblo remanente en este tiempo del fin y poder llevar este mensaje de la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Voy a terminar con una palabra de oración, por favor. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por Jesús, que es nuestro Maestro. Gracias porque Jesús es el pastor. Dice que las ovejas oyen su voz y le siguen, de acuerdo a la parábola de Juan capítulo 10. Hay un pueblo en esta tierra que está oyendo la voz de Jesús, el verdadero pastor, pero hay otros que están oyendo la voz de sus líderes religiosos, como le sucedió con la iglesia judía en los días de Cristo, que prefirieron oír la voz de sus pastores, de sus líderes religiosos, y terminaron perdiéndose en el tiempo del fin, y dejaron de oír la voz del verdadero pastor, que es Cristo Jesús. Jesús ya no está en esta tierra, pero oímos su voz a través de su palabra escrita. Ayúdanos, Señor, a obedecer esa palabra escrita. Hay un mensaje que nosotros debemos de dar al mundo entero. El mensaje de Apocalipsis 14, del evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles. Ayúdanos a predicar este mensaje de salvación al mundo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este estudio de hoy nos haya puesto a reflexionar en esta hora. Tenemos que tomar decisiones y decisiones rápidas en el tiempo del fin. ¿De qué lado quisieras estar tú? ¿De qué lado quisieras estar tú en el tiempo del fin? Van a haber dos grupos en el tiempo del fin. Así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 25, representado por las ovejas y los cabritos. ¿En cuál de esos dos bandos quisieras estar tú cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra? Antes de despedirme, quiero anunciarles de que mañana, sábado, con el favor del Señor, estaremos reuniéndonos en nuestra iglesia local. Ahí va a aparecer la dirección en vuestras pantallas. Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día, esa es nuestra dirección. Si usted vive en la ciudad de Tampa o está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría que nos visitase.
Apunten la dirección, por favor, tómenle una captura allí con su teléfono en la pantalla para que así usted tenga esa dirección en sus registros. Nosotros allí en esa dirección abrimos puertas todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y comenzamos con un hermoso servicio de canto a las 9 de la mañana, adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, el Creador de los cielos y de la tierra en su verdadero día de reposo. A las 9:30 comenzamos con una hermosa apertura de la palabra de Dios. A las 10 de la mañana comenzamos con nuestra lección de escuela sabática, una hermosa lección que estamos estudiando. Y a las 11 de la mañana, una vez más, o un poquito después de las 11, estaremos saliendo en vivo por la gracia de Dios a través de nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. No se olvide, para que usted sepa cuando ya la señal esté en vivo, lo único que usted tiene que hacer es activar la campanita y presionar todas las notificaciones en su teléfono o tableta allí en El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. De esa manera usted va a recibir una notificación a su teléfono inteligente cuando ya la señal esté saliendo en vivo. Si usted está cerca de la ciudad de Tampa, le repito nuevamente, nos encantaría que se congregara con nosotros. Ahí cada sábado estamos estudiando profundamente la palabra de Dios. Ahí usted va a escuchar verdad presente todos los sábados, pan para este tiempo del fin. Ahí usted no va a venir a escuchar dichos o mandamientos de hombres. Ahí usted no va a venir a escuchar anécdotas, ni cuentos, ni chistes, ni historias entretenedoras. Usted va a escuchar palabra de Dios cada sábado. De esa manera, la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer espiritualmente, nos va a ayudar a fortalecernos en el Señor cada vez que escuchamos palabra de Dios. Les invitamos, les extendemos esta invitación, querido hermano, no tenga miedo de visitar nuestra congregación. Recuerden que el arca de salvación es Cristo, no son las 4 paredes donde ustedes y yo nos congregamos. No se olvide el estudio de hoy. Los discípulos jamás pudieron poner un pie en una sinagoga porque sus puertas les fueron cerradas y fueron desfraternizados de la iglesia. Pero por favor, hermanos y hermanas, sabemos que los discípulos aprendieron que la salvación se encuentra solo en Jesús. Por eso Pedro le dijo al Sanedrín, no ha sido dado debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Ojalá que usted y yo podamos aprender esa lección en este tiempo. Me resta decirles, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.